Gloria a Dios. Éxodo 20:12. Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como les decía, Dios es quien establece y designa las autoridades. Él es la fuente de toda autoridad. Y vamos a ver aquí en este nivel de autoridad que Dios establece como autoridad en la familia, ¿sí? Recuerden, en el matrimonio Dios establece como autoridad al esposo. En la familia Dios establece como autoridad al padre y a la madre. No solo al papá. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué tienen que los hijos honrar al padre y a la madre? Leíamos en Romanos 13, al que honra, honra, al que respeto, respeto. ¿Por qué? Porque están investidos de autoridad. Así Dios ha investido de autoridad al papá y a la mamá en la familia, en el hogar. Ellos tienen autoridad sobre sus hijos. Asimismo, no como los que van a subyugar, a pisotear, ¿no? Sino como los que van a ser líderes, como los que van a ser mentores, tutores, ayos. ¿Qué más podríamos decir? Sobre todo la palabra mayordomos. Los padres son mayordomos de sus hijos y van a rendir cuentas a Dios qué hicieron con sus hijos. Amén. Y el primer, por decir así, la primera labor de los padres es acercar a sus hijos a Dios. A los hijos les toca honrar esa autoridad puesta por Dios. La próxima semana vamos a hablar referente a los hijos, pero hoy quiero concentrarme en la parte de la autoridad investida a los padres. Y como les decía, cuando el Señor pone esa ley, dice, honra a tu padre y a tu madre. Los dos son autoridad en el hogar, en la familia. Y eso lo podemos comprobar, como les decía, en Génesis 2:24, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire, menciona siempre a los dos cuando habla de los hijos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No busque esos textos, como le dije, porque son muchos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es decir, mientras no estás formando un matrimonio, un hogar, tú estás bajo la cobertura de tu papá y de tu mamá. Y tienes que honrar esa cobertura, respetar esa cobertura. Tus padres son los que son tus proveedores, son los que te dan alimento, vestido, lo que te dan el hogar. Pero el momento que formas un matrimonio, ¿sí? Para que tú puedas ser cabeza, tienes que cortar el cordón umbilical, dejar a tu papá y a tu mamá. Amén. Si tú eres casado y vives bajo el techo de tu papá y de tu mamá, Dios va a bendecir a la cabeza, a tu papá y a tu mamá. Para que la bendición caiga sobre ti, tienes que tú ser cabeza. Y eso implica dejar a tu padre y a tu madre. Amén. Es muy profundo explicar eso. Ese no es el tema. Pero en sí, Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejas la cobertura de tu papá y de tu mamá, dejas el liderazgo de ellos para ahora tú ser el líder, tú ser la cabeza en el matrimonio. Amén. Eso no significa que ya no honras a tus padres y ya los abandonas. No, eso no ha cambiado. Solo que ya no estás bajo su cobertura, porque ahora tú eres la cabeza. Ahora Dios te va a bendecir a ti como cabeza del hogar. Pero si tú estás todavía en la casa de tus padres, bajo la cobertura de ellos, a quien Dios va a proveer y bendecir es a esa cabeza principal. Amén. Usted se ha visto que los hijos que viven dentro de la casa de los padres como que no prosperan mucho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición alcanza a la cabeza principal, que son los padres. Por eso Dios establece en esa ley, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si usted tiene a sus hijos metidos en casa, usted está rompiendo esa regla. Usted como papá tiene que enseñarle a sus hijos que se casa, quiere casa. ¿Cómo dice el dicho? ¿Sí? Si quieren casarse, tienen que vivir individualmente. Tienen que independizarse para que ahora Dios lo bendiga a él como cabeza. Entonces, eso nos muestra ese nivel de autoridad que Dios ha establecido, que Dios ha designado, con que Dios ha investido al papá y a la mamá sobre los hijos.
¿sí? Ellos son tu primera autoridad. Si nosotros vemos los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amén. El primer mandamiento, la fidelidad, no puedes tener otros dioses. El segundo mandamiento, la fe, no puedes hacer representaciones o figuras para adorar, ¿sí? El tercer mandamiento, el respeto, tú no puedes tomar en vano el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento, la obediencia. Tienes que guardar al Señor un día por lo menos a la semana para venir y servirle, ¿sí? Pero cuando va a los demás 6 mandamientos de nuestra relación horizontal con las personas, el primer mandamiento es precisamente el respeto a la autoridad establecida por Dios. Y la primera autoridad establecida por Dios en la familia, en el hogar, es el papá y la mamá. Y Dios siempre cuando habla de esto va a mencionar padre y madre. Los dos están investidos de autoridad. Por lo tanto, el papá no le puede decir a la mamá, tú no puedes corregir a tus hijos, yo soy el que mando, tú no tienes autoridad sobre ellos. No, Dios ha investido a la mamá con esa autoridad. Y es lo que hablábamos de Timoteo, ¿verdad? Cuando decían, la mujer se salvará engendrando hijos. No hablaba de la salvación del alma, sino de recuperar la dignidad que perdió en el Edén. Ahora en el rol de madre, ahora tiene esa autoridad sobre sus hijos. ¿Está conmigo? Espero no estar hablando muy rápido, ¿no? Espero hacerme entender. Entonces, Dios habla de eso, padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre, la primera autoridad. Es más, el principio aquí es eso, el principio del respeto a la autoridad. Cuando dice no matarás, el principio es el respeto a la vida. Cuando dice no cometerás adulterio, el principio es el respeto al matrimonio. Y cuando dice no robarás, el principio es el respeto a la propiedad privada. Cuando dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, es el principio del respeto a la dignidad de las personas. Y cuando dice no codiciarás, el principio es el respeto a tu conciencia, porque eso solo Dios lo sabe, lo que tú estás codiciando, ¿verdad? Pero el primer principio de nuestra relación horizontal con las personas es el respeto a la autoridad establecida por Dios, que son los papás. Cuando tú le faltas el respeto a tus papás, cuando tú desobedeces a tus papás, estás faltándole el respeto a quien estableció esa autoridad. ¿Quién es? Dios mismo. Amén. Estás resistiendo ¿a quién? A Dios. Y cuando estés cara a cara con Él, vas a ser juzgado por eso. Entonces, qué importante es entender este principio. Y como les decía, qué importante es, si usted ve en Génesis 12:1, lo primero que le dice el Señor a Abraham es, deja tu tierra y tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Vemos que Abraham sale con su padre Taré, con su hermano, ¿sí? Pero luego ellos se quedan en un lugar donde muere su hermano y él ahí obedece lo que Dios le dice. Deja a tu padre, la casa de tu padre, tu tierra, tu parentela y ve al lugar que te mostraré. Está diciendo, yo no puedo tenerte como cabeza si tú estás bajo la autoridad de tu padre. Tienes que dejar a tu papá, tienes que dejar tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Entonces vemos ese mismo principio. Amén. No puedes ser cabeza si estás sobre otra cabeza. Amén. Tienes que dejar a tu padre y a tu madre, tu tierra y tu parentela, si quieres ser cabeza. Entonces, el hombre cuando se casa, cuando forma el matrimonio, pasa a ser cabeza del hogar, pero ya no puede estar bajo la cobertura o la autoridad de sus papás. Tiene que ahora él ser cabeza. Eso es importante. Por eso decía que, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza ¿de quién? ¿De aquí? De la esposa. Mire qué importante es eso. Por eso el Señor le dice en Génesis 12:1, deja tu tierra y tu parentela. Y como les decía, lo más importante que los padres en su autoridad, en su mayordomía tienen que hacer, aparte de dar alimento, vestido, techo a sus hijos, es acercarlos a Dios. Vemos en Génesis capítulo 4, del 3 al 5, que Adán y Eva tienen sus hijos y dice, pasado el tiempo, ellos traen ofrendas y sacrificios al Señor. Eso quiere decir que Adán enseñó a Caín, enseñó a Abel acerca de adorar a Dios, acerca de presentarle ofrendas, acerca de presentarle sacrificios. Dios no acepta la ofrenda de Caín porque su corazón era malo. Cuando Dios no está agradado con una persona, tampoco la ofrenda de esa persona es agradable. Por eso que el Señor dice, si traes tu ofrenda al altar
¿Sabes que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué dice? Deja ahí tu ofrenda y primero reconcíliate con tu hermano, ¿sí? Entonces, lo primero que le enseñó Adán a Caín y Abel es a adorar a Dios. Y eso es lo primero que usted tiene que enseñar e instruir a sus hijos, de que ellos tienen que entender que hay un Dios soberano, que hay un Dios poderoso, que es el creador de todas las cosas y que un día rendiremos cuentas a Él. Por lo tanto, eso es lo primero que usted tiene que instruir a sus hijos, el temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Y ahora sí vamos a leer un texto en Éxodo capítulo 18. ¿Qué es lo que Dios resalta de Abraham? ¿Qué es lo que Dios más resalta en la vida de Abraham? En el libro de Génesis capítulo 18, versículo 17. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y préstele atención al versículo 19. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a la casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todas las promesas de Dios para su vida y para sus hijos depende en que usted y sus hijos caminen en la justicia de Dios. Y lo que resalta el Señor de Abraham es que Él iba a instruir a sus hijos, a sus generaciones, a seguir el camino del Señor. Amén. Por eso dice, instruye al niño en su camino y el que fuere viejo no se apartará de él. Entonces, una de las funciones más importantes de los padres como mayordomos de sus hijos es la instrucción en el camino de Dios, enseñarle la palabra de Dios, enseñarles a temer a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios, a adorar a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, Abraham es exaltado en él esa parte, aparte de ser padre de la fe, que él iba a enseñar a sus hijos, a encaminar a sus hijos, a instruir a sus hijos y a sus generaciones a servir al Dios verdadero. ¿Cuándo un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y eso usted lo puede ver más adelante en Génesis capítulo 22, el versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham su hijo, Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Cuando Isaac hace esa pregunta a Abraham, significa que él conocía, ¿sí?, acerca de los sacrificios, conocía acerca de las formas de adorar a Dios, y por eso dice, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero falta lo más importante, que es, ¿qué cosa? El cordero. Qué importante cuando sus hijos sepan que antes de comer, lo primero que hay que hacer es orar. Que antes de dormir, que al levantarse, lo primero que deben hacer es decir, gracias Señor. Que al venir a la iglesia, lo primero que tienen que hacer es orar y portarse reverentes. Amén. No enseguida acomodarse para dormir. Entonces, usted debe enseñarle a sus hijos eso. ¿Sí o no? Amén. Y eso es lo que hizo. Si Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? Es porque sabía cuáles eran los elementos de un sacrificio. ¿Usted sabe cuáles son los elementos de un sacrificio? ¿No sabe? Romanos 12, 1 y 2. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esos son los elementos del sacrificio ahora. Mi cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Usted tiene que enseñarle eso a sus hijos. Y Abraham le había enseñado a Isaac. ¿Quién sabe en cuántos sacrificios había participado Isaac? Por eso cuando ahora van y lo van a sacrificar él mismo, dice, pero falta lo más importante, falta el cordero. Si usted va a una fiesta de cumpleaños y no ve torta, ¿qué diría?
Pero aquí falta la torta, ¿verdad? Es lo más importante del cumpleaños, ¿sí? ¿Usted qué cree? ¿La torta es lo más importante del cumpleaños? ¿Qué dice? El cumpleañero es lo más importante del cumpleaños. Amén. Entonces, vemos que Abraham había hecho lo que Dios dice, que iba a enseñar a sus hijos y a sus generaciones a seguir el camino del Señor. Él sabía cómo presentar un sacrificio. Adán había enseñado a Caín y a Abel a presentar sacrificios, a adorar a Dios. Abraham había enseñado a Isaac y a sus generaciones cómo presentar un sacrificio, cómo adorar a Dios. Y eso es algo que usted tiene que enseñarle a sus hijos. Cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo comportarse en la iglesia, cómo comportarse en la casa, en la mesa cuando estamos comiendo, en la sociedad. Porque somos cartas abiertas al mundo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, qué importante es eso, hermanos. Podemos ver algo también interesante en cuanto a la autoridad de los padres en el Antiguo Testamento, que los padres eran quienes escogían la esposa de los hijos. Génesis 24, hoy ya no se aplica eso, ¿sí? Pero vemos que al principio eran los padres quienes se encargaban de elegir la esposa para sus hijos. Y por eso dice Génesis 24:3: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Si bien hoy no se aplica eso de que los padres escojan o elijan a la esposa para sus hijos, pero usted sí debe enseñarle a sus hijos a escoger la esposa correcta o el esposo correcto. Amén. Hay un libro que se llama ¿Con quién me casaré? Hay otro libro que se llama Vale la pena esperar. Se los puede comprar y cómpreselo a sus hijos para que ellos sepan escoger a su pareja, no a la demonia, sino a la idónea. Amén. Este principio de que los padres eran quienes escogían a la esposa, también lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 14. Todavía se aplicaba hasta la época de los jueces, ¿sí? Jueces capítulo 14. Dijo, versículo 3, el 2, perdón: y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y su madre, miren cómo menciona siempre el Espíritu Santo, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Amén. ¿Por qué Sansón no va y toma él mismo a esa mujer? Porque eran los padres quienes tenían esa facultad o esa autoridad de ir y pedir a esa mujer para esposa. Pero él va y mira de las filisteas, de los incircuncisos, ¿sí? Y esa fue una de las caídas de Sansón, ¿sí? Y ellos dicen: pero ¿acaso en nuestro pueblo Israel no hay una mujer que te agrade? ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿qué es lo primero que hacen incluso muchos jóvenes cristianos? Ponen su mirada en los inconversos, porque la chica es más sexy, dicen, mientras que la de acá son aburridas, anda muy tapada, ¿verdad? ¿Sí? El de allá es más batracio, ¿verdad? Es más chévere, el de acá todo anda solo orando, ¿sí? Y ponen la mirada ¿dónde? En el mundo, en los filisteos. ¿Por qué? Porque hoy el ser humano ignora esta facultad dada por Dios a los padres. No es cultura, era la facultad que Dios había dado a los padres, pero hoy la sociedad desconoce esa autoridad, esa facultad. Dice: no, mis papás, ustedes son anticuados, retrógrados, ya no se metan en mi vida, como Sansón. Esta me gusta y punto, y terminó sin ojos después. Y hoy pasa lo mismo en la sociedad, ¿sí? Los papás a veces se enteran o conocen a la nuera cuando ya viene con el nieto, ¿sí? Mira, mamá, aquí está la que va a ser tu nuera, y ahí ya viene el bebé adentro. Nunca los hijos van, conozco muchos que
ya tienen años con el enamoradito y los papás no lo conocen. Una señorita que tiene novio y no lo presenta primero a sus padres, está pisoteando la autoridad de sus padres, la bendición de sus padres y sobre todo el ojo clínico de los padres. ¿Sí? Yo les decía eso la otra vez, ¿verdad? Mi mamá, toda chica que veía me decía, esa no te conviene, esa es grilla, no, esa nada que ver. Y cuando vio a mi esposa, yo dije, ahora que me diga lo mismo. Y me dijo, así te había imaginado. Yo, gracias, Señor. Qué importante es la supervisión, el ojo clínico de los padres. No se equivocan porque ellos ya vivieron y ellos tienen ese sentido porque Dios les dio esa facultad, esa autoridad. Hoy en día la sociedad desconoce muchas leyes de Dios y una de ellas, que los papás sean quienes asesoren a sus hijos cuál sería el hombre o la mujer que les conviene. Amén. Entonces, los hijos pisotean esa facultad, dicen, no, usted no se meta, yo cojo la que a mí me gusta. Y eso dice Sansón, tómame esta porque esta me agrada. Entonces, dos principios que vemos hasta ahora de los padres. Primero, encaminar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Segundo, veíamos que tenían la facultad de elegir a la esposa o al esposo para sus hijos, facultad que hoy en día es desconocida. No, eso ya no es cultura, no tiene nada que ver con la cultura. Era lo que Dios le había facultado a los padres, porque Dios es quien ha dado la sabiduría a ellos para guiarnos. Y luego, pues ahí sí, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y se irán a vivir donde la mamá de la hija, ¿verdad? No, tampoco, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer tienen que salir de la casa de sus padres. Hay sinvergüenzas que dejan a papá y mamá y se van a vivir con los suegros, ¿sí? No, también la esposa tiene que dejar la casa de sus padres y unirse a su esposo. Amén. Entonces, los dos tienen que dejar la casa de sus padres, ¿sí? Yo conozco a muchos que se han hecho de mujer y han ido a vivir con los suegros, sinvergüenza. No, tienes que salir de ahí. Papá, sáquenlos. Aunque sea, alquílenles un cuarto, pero no los tenga ahí de parásito manteniéndolos. Que aprendan a vivir la vida y a ganarse el pan con el sudor de su frente. No los haga sinvergüenzas, mantenidos, ociosos, parásitos. Enséñeles que ya se hizo de compromiso, aunque sea, alquílenle por un tiempo un cuarto y que aprendan ahí lo que es el matrimonio, pero no los tenga dentro de casa. Recuerden también que somos una raza caída y hay madres que influencian para mal a sus hijos o a sus hijas en el matrimonio. Amén. Y en vez de ayudarlos a madurar y a enfrentar las crisis, más bien se ponen a favor del uno o del otro y destruyen el matrimonio. Por eso Dios en su sabiduría dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y lo mismo la esposa deja la casa de sus padres. Eso es importante, hermanos, pero nosotros a veces lo pasamos por alto y está en la palabra de Dios. Es palabra de Dios y son principios de vida de la palabra de Dios y de la autoridad de Dios. Amén. Entonces vemos en el caso de Abraham, busca a la esposa para Isaac, y en el caso de acá, pues Sansón, todo rebelde, escoge a la esposa equivocada y prácticamente obliga a sus padres que tomen a esa esposa para él, ya que los padres tenían esa facultad de tomar a la esposa para sus hijos. ¿Está conmigo? Estamos hablando con sustento bíblico, hermanos. Amén. No sé desde cuándo es que los papás dejaron de hacer eso, pero tiene sustento bíblico esa facultad que tienen los padres de elegir a la persona adecuada para sus hijos. Antes de que su hijo escoja novia, hágale leer Proverbios 31, cómo tiene que ser la mujer virtuosa. Amén. Para que él busque ese perfil, difícilmente lo va a encontrar en el mundo. Posiblemente sí lo va a encontrar en una hija de Dios. Amén. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Para que se entienda que está a su lado. Algo terrible que también pueden hacer los papás es, o el error más grande que un padre puede hacer, es la preferencia entre hijos. Y en Génesis vemos eso. Génesis capítulo 25. Me estaba saltando ese texto. Génesis 25. El versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y el resto de la historia usted ya lo conoce.
Isaac le daba preferencia a Esaú por conveniencia, porque comía el venadito, la guatusa, la guanta que le cazaba, ¿verdad? Rebeca amaba a Jacob porque era el menospreciado tal vez o el discriminado por su padre, y también porque era un buen cocinero y ayudaba en la cocina. Esas preferencias causaron dos naciones enemigas, los edomitas y los israelitas, así como el caso de Isaac con Ismael. Miren cómo las preferencias, muchos psicólogos analizan que a lo mejor en el caso de Caín y Abel, es posible que a lo mejor había preferencias también entre sus papás y por eso había rencilla entre los dos. Es más, Caín sintió que Dios como padre le daba más preferencia a Abel. Lo que Caín no entendía era que era por su mala conducta. No era que Dios le daba preferencia a Abel, sino que Abel tenía la gracia de Dios porque vivía como a Dios le agradaba. Pero qué terrible es cuando los padres cometen ese error fatal de hacer preferencia entre sus hijos. Usted tiene que amarlos a los dos, o a los tres, o a los que tenga, por igual. Amén. Yo a mis hijos trato de demostrarles eso, que a los dos los amo por igual. Es más, cuando se pelean, los dos reciben un chancletazo cada uno. El uno para que no envidie, el otro para que se porte bien. Y los corrijo por igual, y los abrazo por igual, y los cargo por igual, los hago dormir por igual. No sé hasta qué edad tendré que hacerles dormir, pero todavía tengo que hacerles dormir paseándolos, ya me duele la espalda. Pero que los dos entiendan que a los dos los amo por igual, que no le amo más a ella que a él o a él que a ella. Porque no hay error más terrible, papá, que hacer preferencia entre los hijos. Y como le decía la semana pasada, y nunca le dé preferencia a los hijos y haga a un lado a su esposa, porque sus hijos un día se van a ir. Su esposa es como usted mismo, son una sola carne. Usted no puede dejar a un lado a su esposa, menospreciar a su esposa, discriminar a su esposa, arrinconar a su esposa por darle más lugar a sus hijos. No, porque es como que a usted mismo se está menospreciando. La esposa siempre estará más preferencia que los hijos, ahí sí. Pero entre hijos, usted no haga preferencia a nadie. Amén. Yo a veces abrazo a mi esposa y la cojo y le digo, ella es mía y solo mía. Y viene Juanito, no, mío. ¿Sí? Y ellos tienen que ver que es mi esposa y que es mía. Y que, como yo digo a ella, cuidado con gritarle a su mamá, porque es mi esposa. Y yo la defiendo. Que ellos tienen que respetar a la mamá, porque si le gritan a la mamá, me gritan a mí y se meten en problemas. Entonces usted nunca tiene que incluso aplaudir cuando sus hijos le faltan el respeto a la madre. Usted tiene que defenderla como a usted mismo. Pero entre hijos, no cometan el error terrible que cometió acá Isaac con Rebeca, sí, de amar más al uno y aborrecer al otro, o hacer menos al otro. Usted tiene que demostrar a sus hijos que a todos los ama por igual. ¿Cuántos papás dicen amén? Amén. No cometa ese error terrible. Miren lo que provocó entre Esaú y Jacob. Un problema tremendo, una división tremenda. Y luego fueron dos naciones enemigas, los edomitas con los israelitas. ¿Amén? Entonces, miren qué importante, no cometa ese error terrible en la educación de sus hijos, de hacer preferencia entre ellos. Algo que también hacían los padres era que al final de sus días ellos traspasaban la bendición a sus hijos. Cuando llevé a Juanito por primera vez, le dije a mi mamá, quiero que ore por él, quiero que lo unja. Y quiero que le traspase su bendición, su herencia. ¿Sí? Mi madre dice, no tengo nada, pero sí, la bendición, la gracia que ha tenido mi madre de haber conocido a Cristo, de haber recibido el Evangelio. Y no solamente eso, yo estaba hablando de las herencias espirituales. Dice que somos herederos de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, no solo de lo material. Y eso es lo que vemos nosotros en el texto que estamos caminando, ¿verdad? Que Isaac traspasó su bendición. Génesis 27:4 le dice, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que te bendiga antes de que muera. Él pensaba que ese iba a morir, que se estaba quedando ciego, ¿sí?
igual vivió muchos años más, pero él dice, ya tengo que bendecirte, tengo que traspasarte la bendición de Abraham. Y ahí viene otra historia, ¿verdad? Donde Esaú ya le había vendido ese derecho a Jacob de primogenitura, pero igual salió corriendo, haciendo trampa para que lo bendigan a él. Pero los padres hacían eso, de bendecir a sus hijos y de traspasarle la herencia. Y aquí vemos un punto importante también en el caso de ese traspaso de herencia. En el versículo 13 dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Qué importante es, ¿sí? Acá cuando hacen asamblea dicen, los miembros pasivos tienen voz pero no tienen voto, ¿verdad? ¿Sí? La voz de la esposa tiene voz y voto en el matrimonio como autoridad. Y el hijo tiene que escuchar la voz del padre, pero también debe escuchar la voz de su mamá. Por eso es que entre papá y mamá debe haber un mismo sentir. Porque si no, el hijo no sabe a quién escuchar, si al papá o a la mamá, porque el papá le dice una cosa y la mamá otra. Y la Biblia, ¿qué dice? ¿Podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Por eso dice en Corintios, que haya en vosotros un mismo sentir, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la instrucción de sus hijos, en la educación de sus hijos, usted tiene que estar alineado con su esposo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer. Porque si usted le dice a su hijo, mira, esto es blanco, y el papá le dice, esto es negro, su hijo no sabrá a quién obedecer. Obedecerá al que más le conviene, al que más le trata bonito, ¿verdad? Pero no va a estar guiado correctamente. Entonces, qué importante es entender que tanto el padre como la madre tienen voz y voto en la crianza de sus hijos, y por eso deben estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces vemos aquí que ella dice, no, hijo, obedece la voz de tu madre. Podemos ver también un texto parecido en esto de la bendición de los hijos en Génesis 48, más adelante, ya mismo terminamos Génesis, si llegamos a Apocalipsis. Génesis 48. ¿Ya lo tienen? El versículo 5. Hay otro principio importante que usted tiene que anotar. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué está diciendo Jacob de los dos hijos de José, Efraín y Manasés? Son mis hijos. Y ese fue el plan de Dios. Porque como la tribu de Leví no tuvo herencia, no hubieran quedado 12 tribus, sino 11. Entonces el Señor proféticamente divide a la tribu de José en dos tribus, Efraín y Manasés, y ahí se completan las 12 tribus de Israel. En las 12 tribus de Israel no se cuenta ni a José ni a Leví, sino se cuenta a Efraín y a Manasés. Amén. No se menciona a José, ¿sí? Cuando habla de los hijos de Jacob, ahí sí se menciona a Leví y a José como sus hijos. Pero cuando habla de las tribus, la distribución de las tierras, desaparece José y desaparece Leví, que no tiene herencia por ser sacerdotes, y entra Efraín y Manasés y completa las 12 tribus de Israel. Así que esto era profético. Y él está diciendo, tus hijos son mis hijos. Y aquí hay un gran problema. A veces mi mamá me dice, ya se está portando mal este muchacho, corrige. Digo, pero ¿y usted por qué no lo corrige? Así como nos corrigía a nosotros, que nos sacaba como que el diablo nos seguía, ¿verdad? ¿Por qué ahora no lo corrige así? No, es que ahí está la mamá, tiene que corregir, pero usted es la abuela. Hay abuelos que no quieren entender que ellos tienen más autoridad que el papá sobre sus nietos, porque son sus hijos. Así sean los nietos, los bisnietos, los tataranietos y los que sigan, son sus hijos, y el que tiene, el más viejo, por decir así, tiene todo el principado, tiene toda la mayordomía, tiene toda la autoridad sobre sus nietos. Y hay abuelos que son sobreprotectores más bien. En vez de que dejar que el papá corrija a los nietos, van a sobreprotegerlos. Y no se acuerda la vaca cuando era ternera, cómo ellos nos perseguían con palo y chancleta, ¿verdad? Pero ahora los nietos sí los defienden.
Una vez llegué a la casa, creo que era a las 12 de la noche, y mi madre y mi sobrino viendo televisión. Y digo, mamá, ¿qué hace ese muchacho viendo televisión a esta hora? Ay, déjalo al bebé. ¿Cómo que al bebé? Usted me bajaba los breques a las 10 de la noche. A mí me bajaba los breques a las 10 de la noche, pero al nieto era a las 12 de la noche y estaba viendo televisión. Lo sobreprotegen, lo malcrían. Y no saben que ese abuelo rendirá cuentas a Dios también por sus nietos, según este principio. Por eso dijo el Señor de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de sí a seguir el camino del Señor. Usted es el sacerdote de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos y de los que usted sobreviva, y usted rendirá cuentas a Dios por ellos. Así que si sus hijos no saben criar a sus nietos, usted tiene que sentarse con sus hijos y con sus nietos e instruirles en el camino de Dios. Amén. Por eso Él dice, tus hijos son míos. Y usted tiene que decirle lo mismo. Tus hijos son míos. Que no les hagan con la viveza criolla. Entonces manténganlo, dice, ¿verdad? Sin vergüenza, ¿no? ¿Sí? No, usted no tiene que hacer eso. Porque dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Pero como autoridad, el papá es autoridad mientras viva, no hasta los 18 años. Los israelitas son mayores de edad a los 12 años, tienen la ciudadanía. Entonces imagínense, no respetan a los papás. Los judíos son los que más respetan a sus padres de cualquier otra nación en el mundo. Ellos honran a sus padres de una manera que usted no tiene idea. Una vez dijo un judío, un maestro, decía, los judíos no somos prósperos porque somos descendientes de Abraham, somos prósperos porque honramos a nuestros padres. Amén. Entonces, según este principio de Génesis 48:5, dice, tus dos hijos son míos. Usted es el padre también de sus nietos y es responsable de la formación espiritual de ellos y la formación también en la parte de su educación. Así que abuelo y bisabuelo, edúquelos a sus nietos, a sus bisnietos. Usted es mayordomo que rendirá cuenta a Dios también por ellos. ¿Está conmigo? ¿Algún abuelo dice amén? Sí lo sabía, ¿verdad? Y en Génesis 48:15 vemos cuando Él bendice, dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, Efraín y Manasés, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Lo que hizo Abraham con Isaac, lo que hizo Isaac con Jacob, ahora Jacob lo hace con sus hijos y en especial con Efraín y Manasés, porque iban a ser las tribus que llevarían el nombre de José. Amén. Qué importante es, hermanos, que usted tome a sus hijos y le traspase la bendición, que los bendiga, que los unja con aceite, diga, hijo mío, yo te traspaso la bendición que Dios me ha dado, las herencias celestiales que tengo y sobre todo la unción del Espíritu Santo. Cada que oro por mi hijo, siempre le digo, Señor, yo le traspaso la unción sacerdotal, que él sea un pastor. Pero bueno, eso depende de Dios que lo llame al ministerio. Pero esa es mi oración. Y siempre que oro por él en su cama, cuando es, Señor, traspaso la unción sacerdotal sobre él, que sea un siervo de Dios. Y aún por mi hija, que sea una predicadora. Y es lo que usted tiene que hacer con sus hijos, traspasarles esa bendición. ¿Y cuál es nuestra más grande bendición? El Evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo le damos un aplauso al Señor? Amén. Qué importante es, hermanos, entonces, el hacer eso. Traspasa la bendición a tus hijos. Ora por ellos. Tus nietos también son tus hijos. Tienes que estar pendiente de la mayordomía, de cómo los están educando. Padres que se deshacen de sus hijos dándole un teléfono, donde los niños ven de todo, violencia, pornografía y cuánta maldad. Y tú como abuelo tienes que ahí decir, a ver, eso no es correcto. Ahí tienes que entrar, tienes toda la autoridad investida por Dios, tienes toda la facultad que Dios te da. Es lo importante que queremos entender en esta mañana. ¿Cuál es tu función como padre y como madre? El rol que Dios te ha dado, la autoridad con la que estás investido. Y que Dios te va a pedir cuenta un día de esa mayordomía, de esa autoridad. Amén. Qué importante es, hermanos, como les decía, que el esposo y la esposa estén en un mismo sentir,
en la formación de sus hijos. Hay un ejemplo en el libro de Éxodo capítulo 4, ya salimos de Génesis, gracias a Dios por acá. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Es un tema muy profundo este, ¿no? Ya prediqué una vez sobre esto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Los que analizan esta parte de la historia ven a Moisés y a su esposa y a sus hijos yendo a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Pero Dios entra ahí y se opone y quiere matar a Moisés. ¿Por qué? Porque estaba llevando un hijo incircunciso a mezclar con el pueblo de Israel. Y eso era abominable a los ojos de Dios. ¿Por qué era incircunciso el hijo de Moisés? Porque su esposa se había opuesto a eso. Parece que la esposa nunca permitió que su hijo sea circuncidado. Y ahora la esposa, al ver que van a matar a su esposo y a sus hijos, ella entiende eso y circuncida a su hijo y lanza el prepucio a los pies del ángel para que no los mate, diciendo: ya está circuncidado. Miren cómo la negligencia de esta madre, el oponerse a la voluntad del padre de circuncidar a sus hijos, pudo causar la muerte del esposo y de los hijos. Qué importante es que el padre y la madre estén perfectamente unidos en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer, en la formación de sus hijos, espiritual, de educación, en todas las áreas. Pero cuando hay esa oposición puede causar desgracias como la que pudo pasar con Moisés y sus hijos, porque Séfora se había opuesto a que sus hijos sean circuncidados. Y Dios no iba a permitir que un incircunciso se mezcle entre la tribu o la descendencia de Abraham, cuyo pacto era ¿qué cosa? La circuncisión. Amén. Entonces, miren qué sucede cuando una esposa le lleva la contraria al esposo en la educación de sus hijos, en la formación de sus hijos, sobre todo espiritual. Donde el papá les dice una cosa a los hijos y la mamá sale en contra del papá y hace quedar mal al papá y más bien favorece a los hijos o defiende a los hijos. Si usted quiere corregirle algo a su esposo en la formación de sus hijos, háganlo a solas, pero nunca frente a ellos, porque lo desautoriza. Si usted ve que su esposa hace algo incorrecto, cuando los niños no estén, dígale: lo que hiciste está mal, se te fue la mano, no quiero que lo vuelvas a hacer. Pero no frente a ellos, porque los desautoriza. Los papás tienen que estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer en cuanto a la formación, a la educación de sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso leíamos en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre. Dios le da esa facultad. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 5, de lo que estamos hablando aquí. Deuteronomio capítulo 5, ya vamos a terminar, no se preocupen. Deuteronomio capítulo 5, perdón, el 6, desde el 4 hasta el 9. Deuteronomio 6, desde el 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el mandamiento aquí para los padres? La instrucción espiritual, la formación espiritual de sus hijos, a tiempo y fuera de tiempo y en todo lugar. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas a la calle, cuando regresas, en todo tiempo debes enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Está conmigo? No puedes fallar en eso. Esa es la parte más importante. Que tus hijos no hayan comido hoy, pero que se hayan alimentado de la palabra de Dios, es mucho más importante. Y Dios dice que no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Amén.
A veces nos preocupamos que los hijos estén bien vestidos, bien comidos, buena educación, bien paseados, pero lo último que hacemos es acercarlos a Dios. ¿Alguna vez he hecho un ayuno con sus hijos para enseñarles cómo se ayuna? Enséñeles cómo adorar a Dios, enséñeles a buscar de Dios. El pueblo de Israel falló en este mandamiento, precisamente en este mandamiento de instruir a sus hijos. Miren lo que dice el libro de Jueces, capítulo 2. Después de Deuteronomio está Josué, y después está Jueces. En el capítulo 2 sucede algo terrible. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó aquí? El Señor le había dicho: y estas palabras que te mando hoy las enseñarás a tus hijos, se las repetirás en todo lugar, en todo tiempo. Estaban más preocupados y ocupados en conquistar la tierra prometida que se olvidaron de la instrucción espiritual de sus hijos. Y cuando esa generación muere, dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Usted puede ser cristiano, pero si no instruyó a sus hijos, después de sus días, sus hijos serán a lo mejor más impíos de lo que usted se imagina. Y pasa eso en muchos hogares, porque tal vez estaba tan ocupado de darle buena universidad, buen trabajo, buena casa, pero se olvidó de darle las mansiones celestiales en Cristo Jesús. Aquí se levantó una generación que no conocía a Dios y que fue una generación terrible, una generación perversa. Algo parecido encontramos en Primera de Samuel. Después de Jueces está Ruth, y ahí está Primera de Samuel. Miren qué importante es esto, la amonestación de Dios, de que usted instruya a sus hijos en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, estas palabras son tan terribles. Los hijos de Elí era el sacerdote, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es eso posible? Si esos hijos eran sacerdotes, presentaban sacrificios, comían de los sacrificios, vivían en el tabernáculo y eran impíos y no conocían a Dios. Así también hay muchos jóvenes que sus papás son cristianos, vienen a la iglesia, hasta se bautizan, hasta cenan y tanto, pero son impíos. No han nacido de nuevo, no conocen a Dios. Lo conocerán literalmente, pero no han tenido una experiencia real con Jesucristo. Y eso pasó con el sacerdote Elí. Estaba tan ocupado en su ministerio que no le cedió tiempo para sus hijos. Y no solamente eso, sino que idolatraba a sus hijos. Y el Señor le llama la atención en el versículo 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Y el versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, etc. Dice el 29: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mire, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Si sus hijos se portan malcriados en el templo y usted no los amonesta, usted honra más a sus hijos que a Dios. Amén. Así que si su hijo se está durmiendo, déle su guaracazo, dígale: aquí no se duerme. Enséñele a portarse. Yo a mis hijos los instruyo en el altar familiar. Ahí a veces tengo que a Juanito hacerle camisa de fuerza y decirle: así tienes que estar en el altar familiar, reverente. Es imposible con niños que estén quietos, pero ahí ya se les va enseñando. Amén.
Pero no honre más a sus hijos que a Dios. Tema a Dios. Si sus hijos hablan una mala palabra, recuerde que Dios es omnipresente. Corríjales y dígales, delante de Dios estás hablando sandeces. Honre más a Dios que a sus hijos. Enséñeles a temer a Dios. Miren el error que cometieron los israelitas y se levantó una generación que no conocía a Dios. El error que cometió el sacerdote Elí y sus hijos eran impíos que no conocían a Dios. Y tristemente esa historia se repite en la vida de Samuel, el profeta. En 1 Samuel capítulo 8. Dice el versículo 3: pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Por eso los israelitas le dicen: no queremos que tus hijos gobiernen, sino que constitúyenos un rey. ¿Cómo es eso que Samuel, siendo un gran profeta, sus hijos eran unos impíos? Y la Biblia dice que Samuel viajaba de ciudad en ciudad, enseñando y amonestando al pueblo. Pero estaba tan ocupado en el ministerio que no tuvo tiempo para sus hijos, que descuidó la formación de sus hijos. Muchos creen que porque los hijos vienen al templo ya son cristianos. No es así, tienen que convertirse y nacer de nuevo. Y usted tiene que ver la conducta de ellos. No se deje engañar ni se engaña a usted mismo. Amén. Si no han nacido de nuevo, no verán el reino de Dios. Y tienen que mostrar frutos dignos de arrepentimiento y de una nueva vida. ¿Está conmigo? Porque usted cree que ya son cristianos, es que usted deja y no los amonesta. No. Si usted supiera que su hijo va a morir hoy, ¿qué no haría para que él reciba a Cristo, verdad? Asimismo, con esa misma urgencia, usted debe presentarle a Cristo a sus hijos y darse cuenta si realmente ellos se han convertido al Señor. Porque a lo mejor solo son simpatizantes y vienen al culto porque usted los trae. Yo hacía eso, iba al culto porque mi mamá me obligaba, pero yo era un impío. Amén. No haga eso, hermano. Lo más importante y donde usted no tiene que fallar es en la instrucción espiritual de sus hijos. Que un día el Señor le diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, 2 hijos tal vez, o 1. En lo mucho te pondré. Usted va a rendir cuentas a Dios por la mayordomía de sus hijos. Usted va a rendir cuentas a Dios por la instrucción de sus hijos, su formación espiritual de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Esa es la facultad con la que está investido. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a usted como padre. Otra semana hablaremos de los hijos, pero usted como padre es ese mayordomo de sus hijos. Recuerde que herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Y usted tiene que rendir cuentas a Dios por ellos. Qué importante es eso, hermanos, ¿sí? Por eso la Biblia habla de los diáconos y los ancianos, que sus hijos tienen que andar irreprensibles, no andando en mal testimonio. Qué importante es eso. Por eso dice en Efesios 6:4 que usted tiene que ejercer disciplina sobre ellos, tiene que educarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Amén. Job 1:5 dice que él intercedía por sus hijos por si habían hecho algo malo. Usted ora por sus hijos porque no sabe qué diabluras habrán hecho en el colegio. Tiene que hacerlo. Salmo 123 dice que herencia de Jehová son los hijos. Y también en 2 Corintios 12:14 dice que los padres atesoran herencia para los hijos y no los hijos para los padres. Y la mayor herencia que usted tiene que dejar a sus hijos es la fe en Jesucristo. Amén. Porque entonces ellos tendrán esa herencia eterna. Todo lo terrenal aquí se daña, aquí se corrompe. Y si sus hijos no son buenos administradores, despalvilarán todos sus bienes y se lo gastarán todo y quedarán en la calle. Pero la herencia de la fe es eterna y es ahí donde usted tiene que instruirlos a ellos. David le decía a Salomón: esfuérzate, sé hombre y sigue el camino recto del Señor, no te apartes a derecha ni a izquierda. Eso es lo más importante que usted tiene que sembrar en el corazón de sus hijos. Y tiene que ejercer la disciplina. En Hebreos nos habla de eso.
de Hebreos 12 en adelante habla de que los padres disciplinan a sus hijos, y la Biblia dice que el que detiene el castigo es porque aborrece a su hijo. Usted tiene que corregirlo, tiene que disciplinarlo, tiene que enseñarle, instruirle en el camino recto del Señor. Amén. Por eso dice la Biblia que el que encuentre este camino, por torpe que sea, no se desviará. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amados hermanos, como padres somos mayordomos de esa herencia que hemos recibido. Estamos con esa facultad, con esa autoridad designada por Dios, establecida por Dios, para corregir a nuestros hijos, para formar a nuestros hijos. Les damos alimento, vestido, techo, sí, pero lo más importante es la formación espiritual. Y hemos visto aquí, tal vez un poco rápido, todas las facultades que usted como padre tiene, como madre, como padre, para la instrucción de sus hijos, porque usted como mayordomo un día rendirá cuentas a Dios por la formación espiritual, por lo que usted hizo con ellos. Amén. Denle un aplauso al Señor.